Bien, en este video se comenzará como en todos los videos explicando los ejercicios que se dejaron en el video anterior. Y en este caso todos serán relacionados con esta dataset que vamos a visualizarlo. Tiene esta información. El primero nos dice que obtengamos la suma de las edades de todos los pacientes. Entonces hay varias formas de hacerlo. Una, por ejemplo, puede ser la siguiente. Usamos el dólar y paciente, no, perdón, edad, y obtenemos la suma. Entonces, esto recordamos que nos da las edades, así que a esto simplemente podemos utilizar suma y nos va a dar 83. Otra forma de hacerlo es usando suma y podemos seleccionar primero todas las filas que estén en la columna de edad y nos da también 83, como vemos. El segundo es un código que retorne el nombre del paciente con edad mayor a 20 y peso menor a 60. Probablemente también haya varias formas, así que yo haré una esta vez, que es la siguiente. Entonces, dataset, y vamos a filtrar. ¿Qué filas queremos? Vamos a querer las filas de los pacientes que tengan más de 20 años, edad mayor a 20 y peso menos de 60. Entonces, esas son las filas que queremos. Para esto vamos a filtrar de la siguiente manera. Primero seleccionamos lo que es la edad, que sea mayor a 20, y el peso, que sea, que nos dice menor a 60. Entonces acá seleccionamos las filas antes de la coma. Y después de la coma vamos a seleccionar la columna que queremos. ¿Qué columna queremos? Queremos el nombre del paciente. Y eso está en la columna paciente. Entonces podemos colocarlo acá entre comillas. Paciente. Y ya, nos dice que César es el que cumple las condiciones. Y César dice que, o sea, en verdad tiene una edad mayor a 20, tiene 23 años, y un peso menos de 60, que tiene 57. Y bien, el último ejercicio nos dice un código para obtener el promedio del peso de los pacientes menores de 25 años. Esta vez voy a hacer algo parecido. Entonces, vamos a filtrar primero las filas que sean los pacientes menores de 25 años. Entonces, en este caso vamos a usar edad, menores de 25 años. Y la columna que queremos ahora es el peso. Entonces, esto nos va a dar el resultado que son los pesos de los pacientes con edad de menos de 25. Y si queremos el promedio, podemos usar, bueno, hay varias maneras también, o podemos usar simplemente la función min, que es para que calcula eso, ¿no? Min. Y nos da 50,333. Hay diferentes formas de hacerlo, si les salen los resultados está bien. Entonces, esto sería por los ejercicios. Ahora vamos a explicar lo que son el tema en sí, que es los loops. En sí las funciones que funcionan como loop en R. Resulta que en R casi no se usa mucho lo que son los loops tradicionales. Generalmente puede reemplazarse por otras cosas. Y ahora también se mencionarán algunas funciones que pueden hacer cosas similares, de forma más sencilla incluso. Así que vamos a empezar la explicación creando un grupo de personas, que sea las siguientes. O sea, Sebas, Bruno, que sea Analu, que sea Dani. Ya, entonces este es nuestro grupo. Y recordemos que hay una función que es sample, que lo que permite es primero seleccionar de dónde queremos sacar, y si lo ponemos así, por ejemplo, nos lo desordena de la manera que al azar. Es así como funciona. Si es que nosotros queremos replicar esto determinadas veces, podemos usar un for loop. Si es que recordamos for, ponemos las veces que queremos y ya. Pero hay una manera más sencilla en R, que es usando la función replicate. Replicate, primero tenemos que especificar cuántas veces queremos que algo se repita. Si por ejemplo queremos que esto se repita 5 veces, ponemos 5. Es el primer argumento. Después de la coma, como segundo argumento ponemos la cosa que queremos que se repita. Entonces sample grupo. Y ahora vamos a repetir esto 5 veces. Y vemos que nos da. Y nos da esto como resultado. Entonces cada columna vendría a ser uno de los resultados. Entonces la primera nos da estos resultados. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Podemos hacerlo así
en las veces que queremos, por ejemplo, no sé, 100 veces, y nos da 100 veces, ¿no? Los resultados. Y tiene la ventaja de que, a diferencia del for loop y el while loop, es muy sencillo de guardar los resultados. Simplemente lo guardamos, o sea, como ya sabemos, una variable. En for loop y while loop tenemos que crear loops vacíos, hacer cosas más extrañas. Pero acá no, es más sencillo. Ya lo guardamos en X y nos da los resultados. Entonces, eso sería con replicate. Ahora, también podemos crear cosas más complejas. O sea, si queremos, por ejemplo, que no solo se repita una función simple, sino varias líneas de código, podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero colocamos las veces que queremos que algo se repita, digamos 20, y luego hacemos uso de las llaves. Y ahí sí podemos, dentro de las llaves podemos poner las líneas que queramos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a usar sample en grupo. Esta vez un solo elemento, un solo nombre que se extraiga. Y esto podemos guardarle una variable, por ejemplo, que sea nombre. Y queremos comprobar que el nombre, digamos, sea igual a Bruno, las veces que caiga Bruno. Si es que el nombre que se sortea es Bruno, pues nos va a dar como resultado true. Si es que no es Bruno, nos va a dar false. Es lo que se va a repetir 20 veces. Y vamos a repetirlo. Y vemos que nos da true algunas veces, como vemos por ahí. Y bueno, esto lo podemos guardar en una variable también. Podemos ponerlo como resultados, por ejemplo. Y podemos sumar resultados para ver las veces que nos resultó Bruno en esta simulación de 20. Y nos salió 3 veces, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros crear nuestras simulaciones. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Y esta vez nos salió 8 veces, ¿no? Es al azar. Bien, ahora también hay otras funciones. Replicate es la más sencilla, se usa mucho para hacer simulaciones de cosas. Y hay otras que funcionan de una manera diferente, que son las de la familia que termina en apply. Hay muchas que terminan en apply. O sea, hay lapply, supply, tapply, apply, eapply, mapply, todas. En este caso se explicará principalmente supply, que será como base, es la más sencilla de usar probablemente, y que servirá para entender las demás. Después, si es que queremos. Entonces, encontrar un ejemplo para esto simple es difícil porque, como mencioné, casi todo se puede hacer sin loops. Entonces, imaginaos que tenemos x que sea del 1 al 10 y queremos sacarle la raíz cuadrada a todos estos números. En R, para sacar la raíz cuadrada y la función square root, que es esa de ahí, sqrt, y en realidad si hacemos eso, ya nos da los resultados. O sea, automáticamente la función se hace para cada uno. Es por eso que R casi todo está implementado para que no se usen mucho los loops. Pero bueno, forzando el ejemplo un poco, podemos usar supply. Supply lo que hace es, primero especificamos hacia qué queremos que se coloque una función. Por ejemplo, en este caso hacia x. Y después de la coma colocamos el nombre de la función que queremos aplicar. En este caso, square root. Esto es sin paréntesis, esta vez. Y cuando le damos a enter, pues lo que hace es eso. Aplica esa función a cada uno de los elementos. Y ese es un ejemplo muy forzado porque, como vimos acá, pero nos sirve para más o menos tener una idea de cómo funciona. Y bueno, ahora será un ejemplo un poco más real. Así que vamos a hacerlo con esta cosa de aquí. Que vamos a ponerlo ahora a X para que sea más rápido. Ya. Tenemos X que va a ser ahora un dataset. Y vamos a usar supply para hacer lo siguiente. Imaginemos que queremos sacar el promedio de las columnas, de todas. Entonces podemos tener una gigante que tenga, no sé, 50 columnas. O ahora digo promedio porque es algo muy simple, pero a lo mejor queremos hacer algo más complejo y aplicar a cada una de las columnas. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero colocamos al lugar al que queremos usar el loop, que va a ser x, y ponemos después de la coma la función, igual que como hicimos en el vector, acá con x, igual que esto. Ahora vamos a utilizar la función min, que es para calcular el promedio. Si le damos a enter,
nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar el promedio de ID, que es 2.5. En el paciente nos va a decir NA y nos va a botar un error, porque en este caso son strings y no podemos sacar promedio de palabras. Entonces nos va a botar error y un NA. En la siguiente columna nos va a dar el promedio de edad y el promedio de peso. Entonces, esta función supply va a aplicar una función a cada columna. Entonces, cada columna va a funcionar como una unidad. Es así como funciona. Al comienzo probablemente sea un poco raro, se siente un poco extraño la forma en la que funciona, pero en realidad es bastante poderoso el concepto. Si es que queremos, por ejemplo, evitar que se saque promedio a las columnas que no son numéricas, también podemos usar un supply, además. Para esto tenemos que conocer una función que es isNumeric, que lo que nos permite es evaluar si es que algo es numérico o no. Por ejemplo, si isNumeric 1, entonces si es numérico nos va a retornar true. Si es que es una palabra, por ejemplo, hola, nos va a retornar false. Entonces, de esa manera podemos evaluar si algo es numérico o no. Y podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, supply. A ver, presten atención. X is numeric. Ahora vamos a aplicar esta función a cada columna de X y nos va a evaluar si es que es numérica o no. Y veamos. Nos da true, false, en esa que era de paciente, true, true. Y esto lo podemos guardar en una variable, por ejemplo, i. Supply en X aplicamos isNumeric. Y va a tener esos resultados. Y false, true, true. True, false, true, true. Y eso podemos usarlo para corregir esto del error. ¿De qué manera? La siguiente. A ver, supply. Ahora ya no aplicamos a todo X. Ya no a todo X. Sino solo a X del índice. O sea, solo a las columnas. Entonces vamos a generar todas las filas, pero solo de las columnas que sean true, que sean numéricas. De la manera en la que lo estamos haciendo. Y a esto le vamos a sacar el promedio. Y ahora nos da los resultados. Los mismos de acá, 2.5, 20.75, 57.75. Los mismos, pero ya no nos da error porque hemos seleccionado solo las que sean numéricas. Entonces, ya con estas dos quizá esté ya un poco más complejo, pero esto nos muestra que podemos hacer cosas relativamente complejas con poco, o sea, con muy poco, solo sabiendo cómo usar supply adecuadamente. Bien, también hay otras funciones relacionadas, se mencionó apply, apply, todas esas, que siguen los mismos principios. Aplicar una función a un objeto. Entonces aplicas esa función al objeto y ya te hace el loop. Y eso sería. También veremos, por ejemplo, el apply y apply, esas funciones en videos posteriores. En el caso de matrices se usa apply y listas el apply. Pero como introducción pienso que está bastante bien. Y bueno, ahora les dejaré con los ejercicios que los tengo por aquí. Sí. Ya. El primero es simular 10.000 veces los resultados de un sorteo en el que hay un solo ganador y obtener el número de veces que ganó Daniel. Entonces, antes de correr el código, pensar más o menos qué resultados esperamos. Y bueno, más o menos para poner un ejemplo, sería, bueno, este de aquí funciona de la siguiente manera. Tenemos este grupo de gente y vamos a usar esta función que nos permite seleccionar uno. Entonces vamos a simular esto 10.000 veces. Entonces acá salió Daniel una vez, entonces cuenta 1 hasta que nos salga otra vez, ¿no? Y así vamos simulando, ¿ves? Que no sale Daniel, entonces acá salió otro 2 veces y así vamos contando las veces que sale Daniel. Es lo que tenemos que obtener como resultado, 10.000 veces. Después, el siguiente ejercicio es que min tiene un argumento que es este, que va a remover valores faltantes. Ya resulta que, por ejemplo, ya, imaginemos que tenemos una variable que sea una lista de números, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si sacamos min de x, pues nos va a dar el resultado esperado.
Pero si uno de esos valores es faltante, o sea, es un NA, entonces veamos que X es un NA, y queremos sacar el promedio de X, nos va a dar NA. Es como toda la información que teníamos se arruina solo por un numerito, NA. Si queremos que simplemente no se consideren, hay un argumento que es el siguiente. na.remove igual true. Si ustedes colocan esto a la función, pues lo que hace es que simplemente se omite y se saca el promedio de los demás, o la función de los demás. Entonces, ahora vamos a usar este argumento para obtener los promedios de las columnas de este dataset. Esto simplemente lo copian tal cual, no necesitan entenderlo. Simplemente lo colocan, eso sería algo así, lo colocan, y aquí y that sería nuestra dataset, que sería algo así, con toda esta información. Y como vemos, tiene por ahí valores faltantes, de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces queremos hacer una función que nos saque el promedio de los números de cada columna y removiendo esos valores faltantes. Entonces antes ya se mostró cómo, o sea, anteriormente se mostró cómo funcionaba supply. Colocábamos, por ejemplo, en este caso, si es que queremos hacerlo de forma normal, tendríamos que usar that y min. Pero nos va a dar nada, o sea, valores faltantes. Entonces si queremos remover esto, tenemos que usar su argumento. Entonces acá tenemos que encontrar la manera de cómo colocar ese argumento en la función. Si quieren pueden leer la documentación en help, o sea, acá, help, o en internet pueden buscar directamente, googlean supply y más o menos se pueden dar cuenta de cómo es que podrían hacer esto. Así que ya, solo inténtenlo. Y el último ejercicio es cómo obtener el promedio. Ah, bueno, no, hay otro más. No, este es cómo obtener el promedio de los números menores de 50 en cada columna. Entonces, bueno, la columna es lo mismo. Entonces tenemos that. Y tenemos que hallar el promedio de los números menores de 50. Solo los números menores de 50. Y si tienen que remover los NA también lo hacen, ¿no? Eso sería. Después, el último ejercicio es restar los números de cada columna con el menor número de cada columna. O sea, todos los números de cada columna con el menor de esa columna. Digamos, el menor de cada columna se va a restar por sí mismo porque es el menor, entonces va a dar 0. Y los demás van a restarse a ese, entonces va a ser como la distancia entre ellos y el menor. Y bueno, les doy la pista de que min retorna un número mínimo. O sea, si es que, por ejemplo, en el caso de tenemos un vector, digamos que x sea un vector, 2, 3, 4, 1, que es el menor. Entonces si... Ay no, ¿qué pasó? Me olvidé el C. Ya, entonces si ponemos min de x, entonces va a dar 1, que es el valor mínimo de x. Puedes usar esa función. Y listo, también lo hacen de esto de aquí. Y ya, esos serían los ejercicios. Entonces en el siguiente video ya hacemos la corrección de los mismos.